Nunca imaginé que una decisión tan aparentemente simple pudiera cambiar por completo mi vida. Me llamo Sofía, y hace algunos meses, harta del ruido y la prisa de la ciudad, decidí mudarme a una pequeña casa en las afueras, rodeada de árboles y quietud. Siempre había anhelado la tranquilidad, esos momentos donde una puede oír sus propios pensamientos sin interrupciones. Al principio fue un sueño. Me despertaba con el canto de los pájaros, tomaba mi café mirando por la ventana, viendo cómo la luz se filtraba entre las ramas. Pero pronto ese silencio que tanto había buscado empezó a sentirse pesado, como una manta fría en pleno verano. Me di cuenta de que no era solo tranquilidad lo que había encontrado, era soledad. Una tarde, mientras me sentaba en el sofá con la taza humeante entre las manos, mis ojos se posaron sobre una vieja fotografía. Allí estaba él. Thor. Mi perro, mi compañero, mi refugio. De pronto, una memoria lejana cobró vida. Esa imagen trajo consigo un nudo en el pecho y una pregunta que aún no sabía cómo responder, ¿qué me estaba queriendo decir Thor en esos días de inquietud? Tomé la fotografía con manos temblorosas, no por el frío, sino por esa mezcla de nostalgia y algo más difícil de nombrar. En la imagen Thor aún era un cachorro con sus ojos grandes y brillantes, esa mirada que desde el primer instante pareció leerme por dentro. Recordé con una claridad casi dolorosa el día en que nos conocimos. Fue en un refugio de animales, una tarde gris y lluviosa. Caminaba sin rumbo entre jaulas cuando lo vi, encogido en un rincón, temblando pero con esa misma expresión alerta. «Este necesita amor del de verdad», me dijo la voluntaria. Y sin pensarlo, supe que tenía que llevármelo a casa. Desde entonces se volvió mi sombra, mi consuelo en días difíciles, mi única compañía cuando todo lo demás parecía desvanecerse. En los primeros meses después de la mudanza, Thor también pareció florecer. Exploraba cada rincón del jardín con entusiasmo, ladraba a las hojas como si fueran misterios por descubrir, y por las noches se acostaba cerca de mis pies, su respiración pausada me ayudaba a dormir. Pero algo había cambiado. Lo notaba aunque al principio no quise admitirlo. Sus paseos ya no eran despreocupados. Se detenía bruscamente a olfatear el aire, sus orejas se movían con cada crujido, y sus ojos ya no eran de cachorro curioso, sino de centinela silencioso. Pasaba horas observando la puerta de entrada, como si esperara a alguien. Incluso empezó a subirse a la cama sin invitación, presionando su cuerpo contra el mío en las madrugadas. Yo lo acariciaba en la oscuridad, sintiendo su tensión, su necesidad urgente de protegerme de algo que yo no podía ver. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que Thor solo estaba envejeciendo y volviéndose más cauteloso. Pero dentro de mí, sabía que no era solo eso. Lo que más me inquietaba no era su comportamiento, sino lo que despertaba en mí. Me hacía sentir observada, como si mis emociones más íntimas se reflejaran en él. Y entonces, una noche sucedió algo que me dejó sin aliento. Thor se levantó de golpe, corrió hacia la ventana y comenzó a gruñir, bajo pero constante. Me levanté sobresaltada, y lo seguí. Desde la penumbra del comedor miré hacia afuera y allí, bajo la luz tenue del farol, una silueta se perfilaba entre los árboles. No se movía. No decía nada. Solo estaba allí mirándonos. Mi piel se erizó. Thor, con el lomo arqueado, dejó escapar un ladrido seco. Tragué saliva, incapaz de dar un paso. ¿Quién era? ¿O qué era? Y lo más inquietante, ¿por qué Thor lo había presentido antes que yo? Me quedé inmóvil con la respiración contenida, observando aquella figura en la oscuridad. La luz del farol no era suficiente para distinguir su rostro, pero algo en su postura me inquietaba profundamente. No parecía perdido ni asustado. Era deliberado. Como si estuviera allí con un propósito. Thor no dejaba de gruñir, con el cuerpo tenso como un resorte a punto de estallar. Me incliné para acariciarlo buscando calmarlo, pero mis manos temblaban. Tranquilo, Thor, susurré, aunque mis palabras eran más para mí que para él. Después de unos segundos eternos, la figura dio un paso hacia atrás y se desvaneció entre los árboles. Corrí a cerrar la cortina, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho como si quisiera escapar. Thor permaneció junto a la ventana durante horas, en alerta, sin moverse. Yo me senté en el sofá con una manta sobre los hombros, abrazando mis propias rodillas. Una parte de mí quería llamar a alguien, contar lo que había visto.
Pero, ¿a quién? Y sobre todo, ¿cómo explicar que un perro había detectado antes que yo la presencia de un desconocido? Esa noche apenas dormí. En cada crujido de la madera vieja de la casa, en cada soplo de viento, sentía que algo acechaba. Y sin embargo, cuando el sol se levantó bañando la casa de luz dorada, todo parecía normal otra vez. Demasiado normal. Como si la noche anterior hubiese sido solo una pesadilla. Pero Thor no olvidó. Durante el desayuno se negaba a apartarse de mí, me seguía por cada habitación, sus ojos atentos como si esperara una señal. Empecé a preguntarme si todo lo que había hecho hasta ahora, buscar paz, escapar del ruido, aislarme, no había sido solo una forma de huir de mí misma. Porque en el silencio absoluto uno ya no puede ignorar su propia voz. Y la mía, en esos días, gritaba por dentro. Con cada día que pasaba, sentía como una sombra invisible se apoderaba de mis pensamientos. Empecé a cerrar las ventanas más temprano, a evitar mirar por la noche hacia el jardín. Incluso mis caminatas con Thor se volvieron breves, más por obligación que por placer. Y él, como si lo entendiera, caminaba a mi lado en silencio sin tirar de la correa, pero con el cuerpo alerta. Una tarde al regresar del mercado, noté algo extraño, la puerta trasera, que juraría haber cerrado, estaba entreabierta. El estómago se me encogió. Thor fue el primero en entrar. Corrió hacia la sala y comenzó a olfatear con desesperación, como buscando un rastro. Yo, paralizada, no sabía si entrar o salir corriendo. Entonces vi sobre la mesa algo que no estaba antes, una flor marchita, perfectamente colocada sobre la fotografía de Thor y yo. No había dudas. Alguien había estado dentro. Y esa persona, sabía exactamente lo que significaba para mí esa imagen. Me acerqué lentamente a la mesa, el corazón retumbando como un tambor en el pecho. La flor era pequeña, marchita, de un tono violeta pálido que apenas conservaba color. No era parte de la decoración, no había llegado allí por accidente. Estaba colocada con intención, justo sobre la fotografía que tanto significado tenía para mí. Mis dedos rozaron el borde del marco sintiendo el leve temblor de mi mano. Thor, aún inquieto, caminaba en círculos a mi alrededor, olfateando el aire, dejando escapar un gruñido bajo cada pocos segundos. Sabía que no estaba imaginando cosas. Alguien había entrado. Y más aún, si alguien quería que yo supiera que lo había hecho. No robó nada. No rompió nada. Solo dejó esa flor. Un mensaje silencioso, quizás una advertencia. Intenté recordar si esa flor tenía algún significado para mí, algo del pasado. Nada vino a mi mente, pero el malestar en el estómago no me abandonaba. Decidí revisar toda la casa. Puertas, ventanas, cerraduras. Nada forzado. Todo en su lugar, excepto esa pequeña alteración. Como si el intruso conociera perfectamente el espacio. Esa noche la tensión se volvió insoportable. Cerré todas las cortinas, dejé luces encendidas y coloqué una silla frente a la puerta del dormitorio. Thor no se apartó de mí ni un solo segundo. Dormía ligero, despertando con cada ruido, cada sombra proyectada por la luz de la luna. Yo tampoco pegué un ojo. Al amanecer tomé una decisión, tenía que hablar con alguien. No podía seguir sola en esta incertidumbre. Llamé a Clara, una vieja amiga de la ciudad, la única en quien aún confiaba. Me escuchó en silencio y me prometió que vendría a visitarme el fin de semana. Mientras hablábamos noté que Thor estaba sentado frente a la puerta de entrada, con la mirada fija en el mismo punto del jardín donde había aparecido la figura aquella noche. Lo siente, pensé. Sabe que esto no ha terminado. A lo largo del día intenté distraerme. Limpié la casa, cociné, hasta encendí la radio después de semanas de silencio. Pero la sensación de ser observada no me abandonaba. Al caer la noche, mientras recogía los platos en la cocina, escuché el suave sonido de algo que caía al suelo. Me giré. Thor estaba frente a la chimenea, con el cuerpo tenso. A sus pies otro objeto, una pequeña nota doblada cuidadosamente que no había estado allí minutos antes. Me acerqué temblando y la abrí con cuidado. Solo 3 palabras escritas a mano: él también siente. Mi sangre se heló. ¿Quién lo escribió? ¿A qué se refería? ¿Quién más, además de mí, sabía del vínculo invisible entre Thor y mis emociones?
Las palabras escritas en la nota se repitieron en mi mente como un eco inquietante: él también siente. Sentí que me observaban desde alguna parte invisible de la casa, como si los muros supieran algo que yo aún no comprendía. Me senté en el suelo junto a Thor con la nota entre los dedos y la mente atrapada entre el miedo y la confusión. ¿Quién había entrado esta vez? ¿Cuándo? ¿Cómo podían moverse tan silenciosamente, dejar mensajes sin ser vistos? Thor me miró con sus ojos profundos, serenos pero intensos, como si supiera más de lo que podía expresar. ¿Qué sabes tú, Thor, que estás tratando de mostrarme?, murmuré. No esperaba una respuesta, claro, pero en su silencio había una presencia reconfortante, casi humana. Las palabras de la nota seguían martillando mi cabeza. Él se refería a Thor. ¿O a alguien más? Empecé a considerar algo que hasta ese momento había evitado: ¿y si todo esto no era casualidad? ¿Y si alguien me conocía demasiado bien? No solo mi dirección, mis hábitos o la estructura de mi casa, sino mis emociones, mis heridas más íntimas. Esa posibilidad me dejó sin aliento. Porque de pronto la figura en el bosque, la flor marchita, y ahora esta nota, todo parecía dirigido no solo a asustarme, sino a tocar algo más profundo. Algo que yo misma había enterrado. Esa noche decidí abrir el viejo baúl de recuerdos que guardaba en el altillo. Hacía años que no lo tocaba. Dentro estaban cartas antiguas, fotos descoloridas, entradas de cine y objetos sin valor pero con tanto peso emocional que me costaba sostenerlos. Entre ellos encontré una carta sin abrir. Reconocí de inmediato la letra: era de Martín. Mi expareja. La había recibido justo después de nuestra ruptura, pero nunca tuve el valor de leerla. La sostuve en las manos, sintiendo cómo el pasado golpeaba a la puerta de mi presente. ¿Sería él? ¿Sería posible que todo esto estuviera relacionado con él? Me levanté con la carta aún sin abrir y bajé las escaleras. Thor me seguía de cerca. Me senté frente al fuego, respiré hondo y comencé a leer. Las palabras de Martín eran suaves, doloridas, llenas de arrepentimiento. Hablaba de lo que no supo decir a tiempo, de cómo sintió que lo había perdido todo cuando me alejé. Mencionaba a Thor. Decía que lo envidiaba por ser el único capaz de quedarse a mi lado sin condiciones. De repente una frase capturó mi atención: si alguna vez regreso, será en silencio, solo para asegurarme de que estás bien. Y si él también lo siente, sabré que aún hay algo vivo entre nosotros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La nota, la flor, la figura, ¿podía ser él? ¿Estaba realmente de regreso? En ese momento el timbre de la puerta sonó cortando el aire como un cuchillo. Thor se irguió de inmediato, sus orejas alertas, su cuerpo tenso. Yo me quedé inmóvil con la carta aún en las manos y el corazón a punto de salirse del pecho. Alguien esperaba del otro lado. El timbre resonó una vez más, esta vez más largo, más decidido. Me quedé paralizada, con la carta aún temblando en mis manos y el corazón golpeando como un martillo contra mis costillas. Thor no ladró pero se quedó firme frente a la puerta, en una posición protectora, como si supiera que lo que venía era importante. Me acerqué lentamente, sentí que cada paso pesaba una tonelada. Miré por la mirilla. No había nadie. Solo el porche vacío y la bruma que comenzaba a envolver el jardín con el caer de la tarde. Abrí con cautela. El aire estaba frío con ese olor a tierra húmeda que precede la lluvia. Di un paso afuera y entonces lo vi, sobre el escalón, una pequeña caja de madera, cuidadosamente cerrada. No había notas esta vez, ni flores. Solo la caja. La tomé con manos trémulas, la llevé adentro y la coloqué sobre la mesa del comedor. Thor se acercó, la olfateó con intensidad y luego me miró, como si esperara que yo hiciera lo que sabía que debía hacer. Abrí la tapa despacio con una mezcla de miedo y curiosidad. Dentro había un collar. No era mío. Pero sí lo reconocí. Era el collar de Thor, el primero que le compré cuando lo adopté. Había desaparecido hacía años, pensé que lo había perdido en algún paseo, y sin embargo, ahí estaba. Debajo del collar, una pequeña hoja doblada. La deslicé con cuidado. Nunca estuviste sola, decía. Las lágrimas me brotaron sin aviso. No era miedo lo que sentía, no exactamente. Era una especie de dolor antiguo, una herida que creí cerrada,
pero que ahora latía con fuerza. Me senté sin soltar el papel. Todo esto, la flor, la nota, el collar, no eran amenazas. Eran recuerdos. Pero entonces, ¿por qué tan ocultos, tan en silencio? ¿Por qué hacerme revivir todo esto de esta manera? Era una especie de redención. ¿Un pedido de perdón tardío? Thor se subió al sofá y apoyó la cabeza en mi regazo. Le acaricié el lomo agradecida por su presencia. Él lo sabía desde el principio. Él también lo sentía. De pronto escuché un ruido sutil, casi imperceptible, proveniente del patio trasero. Me levanté de inmediato, guiada por un impulso que no pude controlar. Crucé la cocina, empujé la puerta que daba al jardín y salí al exterior. La bruma se había espesado, el viento soplaba entre los árboles desnudos, y por un instante creí ver una figura moviéndose entre la neblina. Corrí unos pasos, llamando: «Martín, ¿eres tú?». Ninguna respuesta. Solo el crujido de las hojas secas y la respiración entrecortada de Thor detrás de mí. De repente, a pocos metros, algo brilló entre los arbustos. Una linterna encendida, titilando como si alguien la hubiera dejado caer. Me acerqué con cautela. La linterna seguía encendida, pero no había nadie. Me agaché lentamente, recogiendo la linterna aún encendida del suelo húmedo. Estaba tibia al tacto, como si hubiese sido sostenida hasta hacía muy poco. Miré a mi alrededor, los árboles altos parecían vigilar en silencio, y la neblina se arremolinaba a mi alrededor como si intentara esconder lo que mis ojos buscaban. Thor permanecía junto a mí sin ladrar, pero con el cuerpo tenso y los ojos fijos en un punto más allá del jardín. «¿Dónde estás?», susurré al vacío. No sabía si hablaba con Martín, con el pasado o conmigo misma. Caminé unos pasos más entre los arbustos, impulsada por una mezcla de necesidad y temor. A cada paso, la sensación de estar a punto de descubrir algo aumentaba. No encontré a nadie. Pero lo que sí encontré me detuvo el aliento. Allí, sobre el banco de piedra que casi nunca usaba, descansaba un cuaderno viejo, cubierto por una bolsa de plástico para protegerlo del rocío. Lo reconocí de inmediato, era el diario que llevaba durante mi primer año con Thor. Lo había perdido en la mudanza y pensé que lo había tirado por accidente. Lo tomé con manos frías, lo abrí con cuidado. En su interior estaban mis palabras, mis pensamientos de aquellos días difíciles, las pequeñas victorias, los miedos. Pero lo más sorprendente era que entre mis páginas escritas con tinta azul, había nuevas anotaciones, hechas con letra masculina, en lápiz, como comentarios a mis propias frases. Era como si alguien hubiese leído mi alma y la hubiera respondido en silencio. Aquí lloraba sin que nadie te viera. Yo te vi. Ese día dudaste de ti misma. Yo no lo hice. Lo único que me dolía más que perderte era saber que ya no confiabas en nadie. Sentí que me rompía por dentro. No de tristeza, sino de una ternura que me desbordaba, una herida vieja que al fin se atrevía a sanar. Me senté en el banco con el cuaderno abierto sobre las piernas, y Thor se echó a mi lado, como si entendiera que ese momento era sagrado. Las anotaciones llegaban hasta una página casi al final. Y allí, con letras más firmes, había una frase que me heló: «Nos veremos cuando estés lista». ¿Lista para qué? ¿Para perdonar? ¿Para escuchar? ¿Para recordar sin dolor? Me quedé allí mucho tiempo sin moverme, con la linterna apagada, rodeada por el susurro del viento y el calor leal de Thor. Cuando finalmente regresé a casa, la noche ya había caído del todo. Cerré la puerta con cuidado, abracé el diario contra el pecho y me dirigí al dormitorio. Pero justo cuando iba a apagar la luz del pasillo, algo me hizo detenerme. En el espejo del recibidor, escrito con el vaho de la humedad, alguien había trazado una palabra con un dedo. Una sola palabra. Mañana. Me quedé parada frente al espejo sin respirar. Esa palabra escrita con trazo tembloroso, mañana, parecía flotar en el vaho como un susurro atrapado en el vidrio. Era una promesa. O tal vez una advertencia. Thor se acercó despacio, se sentó a mi lado y me miró con esos ojos profundos que nunca exigían nada, solo ofrecían. Apoyé mi mano sobre su cabeza, buscando sostén en su silencio. Sentía que el tiempo se había detenido. Todo en la casa estaba igual, pero algo era distinto. Como si el pasado y el presente estuvieran a punto de colisionar.
Me fui a la cama con el diario aún entre mis brazos. No pude leer más esa noche, pero lo mantuve cerca, como si su presencia pudiera protegerme de las preguntas que aún no me atrevía a formular. Dormí poco en un estado de semiconsciencia donde las imágenes del bosque, la linterna, las anotaciones y la palabra en el espejo se mezclaban en un torbellino de emociones. Al despertar, la palabra había desaparecido del vidrio. Era como si solo perteneciera a la noche, como si no resistiera la luz del día. El cielo estaba cubierto, y una brisa suave agitaba las hojas del jardín. Tomé café en silencio, sentada frente a la ventana, con Thor recostado a mis pies. Una parte de mí esperaba que algo ocurriera. Un golpe en la puerta, una silueta bajo la lluvia, una señal clara. Pero no ocurrió nada. Solo el murmullo de la naturaleza y la inquietud persistente en mi pecho. A media mañana, decidí volver a leer el diario. Pasé las páginas lentamente, dejando que las voces del pasado volvieran a hablar. Cuánto había olvidado de mí misma, de lo que era antes del miedo, antes de las despedidas. Las respuestas no estaban fuera, estaban allí, entre esas líneas que una vez escribí con la intención de entenderme. Fue entonces cuando noté algo que se me había escapado la noche anterior. En la contraportada del diario, con tinta desvanecida pero aún legible, había un número de teléfono. No era mío. Era de Martín. Mi mano tembló. ¿Y si lo marcaba? ¿Y si esa era la conversación que había postergado por años? ¿Y si ya no tenía sentido hacerlo? Me debatí durante horas, caminando por la casa, abriendo y cerrando cajones como si en ellos pudiera encontrar valor. Finalmente tomé el teléfono. Marqué los números uno por uno, sintiendo que cada tecla era un paso hacia un lugar del que no sabía si podría volver. Sonó una vez. 2. 3. Nadie contestó. Colgué antes de que saltara el buzón de voz. Me senté en el suelo, exhausta, vencida por el peso de lo no dicho. Thor se acercó y apoyó su cabeza sobre mi pierna como tantas veces antes. Y entonces lo supe. Tal vez la persona que necesitaba escucharme no estaba allá afuera. Tal vez era yo misma. Y mañana no era una promesa ajena. Era la oportunidad de abrirme, de sanar, de empezar de nuevo desde dentro. El sol asomó tímidamente entre las ramas, filtrando su luz dorada sobre la mesa donde el diario descansaba abierto. Afuera el viento jugaba con las hojas secas, y en el interior de la casa, todo parecía distinto, aunque nada hubiera cambiado. Caminé descalza sobre la madera fría del suelo, sintiendo cada paso como una afirmación silenciosa de que algo en mí había despertado. No hacía falta más señales. Ni cartas, ni sombras, ni palabras escritas en el vaho. El pasado había venido a tocar la puerta no para herirme, sino para liberarme. Comprendí que no era la soledad lo que me había encerrado, sino mi propio miedo a sentir. Thor, fiel como siempre, me siguió hasta el porche. Nos sentamos juntos a mirar el horizonte, donde el cielo y la tierra se abrazaban sin condiciones. Le acaricié la cabeza y en su mirada tranquila vi el reflejo de una mujer que ya no huía. Porque a veces lo que creemos pérdida es solo transformación. La traición enseña los bordes de nuestra vulnerabilidad, la lealtad nos ancla al presente y la verdadera resurrección ocurre cuando elegimos vivir, incluso con las cicatrices a la vista.